Como anticipado está con nosotros Federico Rodríguez Lambda, quien es el titular de FECASERA, la federación que agrupa a las cámaras de comercio exterior de todo el país. Federico, hace un poco más de un mes que estuviste aquí, en este mismo lugar, y la situación en ese momento ya se mostraba como muy complicada y particularmente grave. Los hechos que han venido aconteciendo desde ese entonces hasta ahora han hecho que muchas empresas, de acuerdo a las informaciones que yo personalmente tengo en contacto con muchas de esas empresas que están directamente vinculadas al comercio exterior en un sentido u otro, es decir, en sentido de importación o exportación, es en muchos casos desesperante. ¿Es así o no? Es desesperante, efectivamente. Como vos comentabas, cada mes o cada 2 meses que generosamente me invitás a tu programa para comentar la situación del comercio exterior, tenemos más trabas, más dificultades, más discrecionalidad, más imprevisibilidad, y eso lógicamente desalienta al empresario que necesita del comercio exterior para realizar su actividad. Últimamente, hace una semana y media, el ministro de Economía anunció la liberación de una cantidad importante de ciras, lo cual en su momento generó una expectativa positiva, pero la verdad quedó eso en un anuncio. Las ciras se aprobaron algunas, es verdad, pero no permiten, aún teniendo la cira, que es la autorización para importar, no permiten hacer el pago al exterior, con lo cual estamos empantanados en el mismo punto, pero aún peor, porque hace un montón de meses que tanto importadores como exportadores como empresas de servicio no pueden honrar sus compromisos en el exterior. Y no solo eso, que no pueden honrar los compromisos en el exterior, sino que además son mercados que costó muchísimo conseguir, y cuando ustedes tratan de explicarles a ellos de que no les permiten tener los insumos necesarios para poder fabricar o el servicio, o prestar el servicio, porque el servicio también necesita de componentes importados. Ellos no lo entienden, es decir, ¿cómo puede ser posible que pase una cosa así en una nación como Argentina, ¿no? Sí, no, es inexplicable. Yo creo que eso tiene que ver con que no hay una política de Estado para el comercio exterior. De hecho, si vos estudiás las plataformas de campaña de los 3 espacios políticos que tienen posibilidad de acceder a la presidencia, ninguno pone el comercio exterior, no te digo como prioridad, en ningún lugar de su discurso. Yo no he escuchado ningún candidato que hable de inserción en el mundo, no he escuchado ningún candidato que hable de previsibilidad, de fomentar y perfeccionar la logística. Nosotros en Argentina necesitamos no solo reglas de juego macroeconómicas claras, sino inversiones en infraestructura, capacitación, poder competir con el mundo insertándonos a través de acuerdos comerciales y una cantidad importante de temas que no se mencionan. Acá hay un problema de fondo, que es que el comercio exterior no forma parte de nuestra cultura nacional, y eso hace que el camino sea muy cuesta arriba, ¿cierto? Federico, de acuerdo a las informaciones que tienen ustedes, hay muchas empresas que están al borde de la convocatoria de acreedores. Y eso, lamentablemente, se puede llegar a producir en un plazo muy breve, inclusive antes de las elecciones. Y se va a tornar insostenible esta situación, porque si estamos pensando en la cantidad de gente desempleada, en la cantidad de gente que trabaja a medias, en la cantidad de gente que está absolutamente en negro, y la cantidad de planes sociales, encima empresas que comienzan a cerrar las cortinas, la situación es mucho más grave que en el 2001. Sí, es tal cual como vos lo describís. Va a ser preocupante cuando las empresas empiecen a cerrar el año que viene los balances de la actividad de este año, porque van a tener que reflejar quebrantos, sobre todo relacionados con el tipo de cambio, además de una pobre actividad productiva o de servicios. Pensé que hay muchas empresas que terminaron exportadoras, que cobraron sus exportaciones a un tipo de cambio de 300, de 400 pesos, cuando un montón de insumos lo pagaron a un valor de 700 o 800 pesos. O sea, porque la realidad es que hay un montón de insumos que están valuados al tipo de cambio paralelo.
Todo eso son pérdidas económicas por un lado, y también condicionan el volumen de negocios que cada empresa puede hacer. Te hablé de exportadores, ni hablar de importadores o por caso empresas de servicio, que contábamos con el compromiso del gobierno de que si vos pedías la autorización para girar un pago en el mes de mayo, seguramente en agosto, septiembre lo ibas a poder hacer porque se hablaba de un parking de 60, 90 días. Eso no solo no se cumplió, sino que esas autorizaciones que se llaman CIRASES ahora están siendo anuladas directamente. Entonces, un empresario se programó con un tipo de cambio X parecido al oficial y resulta que ahora todos los compromisos asumidos con el exterior tendrán que ser pagados al tipo de cambio paralelo o lo que esté el dólar cuando nos autoricen a girar. Con lo cual ahí de nuevo tenés un quebranto que es del 50% del volumen facturado, es tremendo. Como vos decías... Es que es imposible hacer un negocio... Imposible. Es decir, a nivel internacional, un desfase de esa característica del 5% es catastrófico para una empresa. Acá es del 50%. Sí. Y eso termina generando una descapitalización en el sector empresario, que el año que viene, si la macroeconomía está un poco mejor y si tenemos viento de cola, como se menciona, tal vez haya oportunidades, pero todo el músculo económico y financiero que tenían las empresas a base de reinvertir una y otra vez sus utilidades, se ha diluido en este juego de quebrantos de tipo de cambio, sumado a la imprevisibilidad de no saber cuándo vas a poder tener un insumo, sumado a que si tenías un cliente en Chile al cual le vendías, tal vez te dejó de comprar porque dice, mira, en Brasil es más barato en dólares. Así que bueno, todo ese combo explosivo realmente ha debilitado mucho a las empresas. Es posible que haya muchas empresas que se concursen, que vayan a la quiebra, y las que sigan en camino seguramente van a necesitar varios años para recuperarse y volver a alcanzar su nivel de actividad normal. Claro, pero además no nos olvidemos que como parte de esta bomba que se hace cada vez más grande, está esta deuda que tiene precisamente el gobierno en materia de pago de importaciones, que era de 17.000 millones de dólares, pero que ahora debe estar en los 22.000 millones. Es mucho más. Estamos hablando de una cifra que es más del 50% del crédito que oportunamente el Fondo Monetario Internacional le concedió a Mauricio Macri. Sí, Estamos hablando de una cifra astronómica. Es una bola de nieve gigante que tiene dos componentes. Por un lado, el monto, que se comenta que está en el orden de los 50.000 millones de dólares, la deuda privada que tienen importadores Exacto. y empresas de servicio con el exterior, monto por un lado y plazo por otro, porque este problema viene de larga data. Ya son muchos los meses que no se está permitiendo realizar pagos al exterior. Y además hay reprogramaciones. Entonces, ¿qué ocurrió? En una primera instancia, el mundo nos acompañó, porque la verdad que las empresas tenemos esa virtud de generar vínculos de confianza de largo plazo mediante los cuales los agentes del exterior, los proveedores, nos financiaron un tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Cuando llegó ese momento de honrar ese pago, en general se reprogramaron los pagos. Hoy un problema que está ocurriendo es que la CIRA, la que te permite importar y luego pagar, que tenía fecha de pago a agosto, de un día para el otro se reprogramó para diciembre. Entonces el importador que compró esa mercadería a crédito tiene que llamar a su proveedor y decirle, no te voy a poder pagar. O mejor dicho, te voy a poder pagar pero el año que viene, lo cual para el mundo es inaceptable. Al punto tal que muchas instituciones privadas que de alguna manera califican el nivel de riesgo de las empresas privadas, han difundido circulares en el mundo que dicen no le financies a Argentina. Eso ocurrió en el sector de la logística, por eso muchas empresas dejaron de brindar servicio, ha ocurrido en los sectores industriales. Hoy es muy difícil conseguir estos créditos privados en el exterior porque nuestra calificación y nuestros parámetros de cumplimiento son malos. Efectivamente. Federico, me comentabas antes de que entráramos a conversar aquí oficialmente, digamos Sí. así, lo que estaba pasando con el vino, ¿no? Que estábamos
exportando muy bien desde Mendoza, con todo lo que significaba botellas, corchos, etiquetas, y ahora de nuevo a granel. Sí, sí, eso pasa en muchos sectores, lamentablemente. El empresario tiene una vocación de emprender, de producir, de progresar, de generar trabajo y cada vez más valor agregado, ¿cierto? Porque eso es lo que es que es lo que hace al negocio, lo que hace el crecimiento. Y además, eso es lo que hace la sociedad, porque permite incorporar gente, capacitarla, brindar más y mejores oportunidades, generando trabajo con de mayor ingreso. Y lo que vos me decías del vino, había un programa de largo plazo con una integración vertical para dejar de exportar vino a granel y empezar a exportarlo embotellado, con denominación de origen, para lo cual se estaban desarrollando la industria del vino, las botellas, la industria del corcho, los sellos, las barricas, bueno, todo lo que, maquinaria, todo lo que tiene que ver con el mundo del vino. Y la verdad que hoy el entorno lo que promueve es la exportación del vino a granel, no del vino industrializado, porque es mucho más conveniente ese valor agregado, ese proceso de valor agregado, hacerlo en Chile, hacerlo en Paraguay, hacerlo en Brasil. Le damos el negocio a otros. Con lo cual, exactamente, estamos primarizando nuestras exportaciones, de nuevo, por no tener una política de Estado de comercio exterior. En ese sentido, no nos tenemos que quedar en el llanto. Me parece que tenemos que exigirle al nuevo gobierno que vuelva a poner el foco en estos procesos virtuosos de valor agregado y que exportemos no nuestras materias primas, sino que agreguemos valor en Argentina, para lo cual hay que generar las condiciones, y bueno, que salgamos de esta primarización y exportemos productos lo más industrializados posible, porque eso es lo que genera oportunidades. Pero para eso hay que subsistir, ese es el tema. Primero hay que subsistir. Hay la lucha por la subsistencia. Lamentablemente las cosas están así, en este sentido, realmente gravísimas. Muchas gracias, Federico.